Hola, Reinicia 360, actualidad y emprendimiento. Hola Marcos. Hola César. Hoy día tenemos el 12º episodio de nuestro podcast con un tema muy interesante, que ya no solamente estamos hablando de MIPE, sino de todas las empresas en general. De todas las empresas en general, sí, esta es una ley que se tiene que implementar en todas las empresas, la mediana, pequeña y gran empresa, ¿no? Así es, y va con la aplicación de los temas normativos, ¿no? Con la ley que bien está mencionando, que ya daremos a profundidad ese tema en unos minutos, y también es algo muy importante para todas las personas, tanto gerencias, parte operativa, administrativa, en general, para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores, sobre todo la salud de todos los trabajadores. Exactamente. Así que, antes del tema, pasemos a nuestra tanda comercial. Procede. Este programa es auspiciado por Hyperbaric International Group, Ivo Marketing, Centro Oftalmológico Vista, Smart Marketing, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, BBVS, Consultores en Gestión SRL, Cámara de Comercio de Lima, Paredes Cano y Asociados, Altac International. Hoy día vamos a tratar el tema, como les decía, muy necesario, importante, entre muchas cosas. Bien mencionaste el tema de salud. Y bueno, en general el título, Marco, es Seguridad y Salud en el Trabajo. Correcto, ¿no? El sistema es Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, la situación actual en el Perú, hay unas cifras que, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hay más de 12.000 empresas en Lima Metropolitana. Yeah. Que cuentan con su seguridad y salud en el trabajo registrados en el ministerio, ¿no? Como debe de ser. Y a nivel nacional se estima que el 52% de las empresas con más de 20 trabajadores, con más de 20 trabajadores. Después vamos a explicar por qué más de 20 trabajadores, ¿no? Porque también hay algunas reglas o algunas normas dentro de la ley para lo de menos de 20 trabajadores. Así es. Que tiene un comité de seguridad y salud. O sea, el 52% a nivel nacional tienen su comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, hay más de 250.000 empresas en el país que aún no cumplen con la normativa del SST, ¿no? Claro. Que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que entendamos también que, brevemente nada más, recordemos de que 52 es una cifra estimada, pero son pocas las empresas formales. Así entonces, es. 52% viene a ser pues algo mínimo, ¿no? Pero están ahí. Están ahí. Lo importante es lo importante. Así es. Claro, de esas 250.000 empresas que todavía no tienen, no cumplen con la normativa, bueno, la mayoría son micro y pequeñas empresas, ¿no? Así es. Que son, realmente las pymes representan el 95%. Sí. O sea, es la mayoría. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque son las empresas que realmente dan trabajo a la población. O sea, son las que son el motor de la economía, ¿no? Lo que pasa es que para no ahondar mucho en este tema, pero sí el tema de las MIPES es donde los empresarios toman prioridad, y realmente un empresario tiene que ver primero la liquidez para darle operatividad a su empresa. Por eso es que deja de lado muchas cosas que no es que no sean importantes, pero no las valorizan en ese momento, ¿no? Claro, por la situación financiera, económica de la empresa. O sea, priorizan las inversiones donde tienen que hacer. Así es. O sea, la ley 29783, que se dio en el año 2011, fue en el gobierno, creo, de Humala. ¿No? Así es, sí. ¿No? La ley de seguridad y salud en el trabajo
y su reglamento, el decreto supremo 005212-TR, que fue el año 2012, ¿no? 2012, que reglamentó inicialmente la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y estaban obligadas todos los sectores económicos, todas las empresas. Así es. Y tenían que, las obligaciones que tenían que tener, formar un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes forman comités? Los que tienen más de 20 trabajadores. Y los que solamente necesitan un supervisor de la seguridad y salud en el trabajo son los que tienen menos de 20 trabajadores, ¿no? ¿Cómo se tiene que implementar esta ley? Hay que identificar los riesgos. Inicialmente hay que identificar los riesgos. Los riesgos son de varios tipos, ¿no? Tipos de donde tu lugar de trabajo, donde transitas en el trabajo, los lugares donde hay riesgos que de repente se puede caer algunas cosas. La luz también es importante, porque cuando la luz no te da correctamente en el lugar de trabajo puede fallarte, o sea, te puede afectar la salud. Ese es el tema, ¿no? Después la ley también obliga a que capaciten. Hay una capacitación y sensibilización de todos los trabajadores. Entonces, tienen que tener un plan de capacitación. Creo que son mínimo 4 al año. 4 al año, ¿no? Entonces, en ese punto de ahí nosotros lo podemos, como Reinicia 360, podemos apoyarlos en ese tema de las capacitaciones, como ustedes habrán visto en los programas anteriores, cómo se debe dar una capacitación y un desarrollo de competencias, ¿no? Claro. Y después, bueno, la fiscalización, porque también crearon la SUNAFIL, que es que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que si no cumples te sanciona. Entrar a la sanción. Es obligatorio hacer eso, ¿no? Claro. Esa es la parte normativa, que es un poco compleja, porque siempre la parte legal, pero hay que mirarla siempre, porque en función a eso nos pueden sancionar, ¿no? Entonces hay que cumplir todas esas cosas. Siempre tienen que existir los regímenes en los cuales nosotros como empresarios tenemos que estar dentro de esas normas, ¿no? Para que todo precisamente, valga la redundancia, se rija dentro de una sola ley, ¿no? Así es. Como es obligatorio, tienes que cumplirla. Así. Y en el Perú a veces tratan de evitar eso, ¿no? De decir, no, buscar, echa la ley, echa la trampa, se dice. Es un dicho. Ese es un tema ya, como decimos siempre, de cultura organizacional, en el cual el chip todavía no lo tenemos muy activado en ese aspecto y no damos valor a estas cosas, ¿no? Porque una cosa son las leyes, la norma que acabas de mencionar, la ley que acabas de mencionar, y otra cosa ya es nuestra realidad, ¿no? En el cual el empresario está más abocado a su operatividad, no importándole en qué condiciones los trabajadores realizan estas actividades, ¿no? Solamente en algunos casos, como hemos visto, esa cifra que estás mencionando, Marco, es muy importante. Parece fuerte, pero en realidad no lo es. Así, ¿no? Así es. Pero lo importante también, hablando de la redundancia, la prevención es mucho más barata que después cuando te sucede el caso. Claro, o sea, que la reacción. Que la reacción, ¿no? Normalmente en el país somos reactivos y no somos preventivos. Lamentablemente. Y la prevención te sale menos costosa. En el caso de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces tu mantenimiento preventivo, tu vehículo funciona mejor, y cuando falla, el error ya la reparación del vehículo es mucho más cara. Mira, y en varios aspectos, ¿no? Porque también ahora ya se está considerando algo en el tema de salud, los tamizajes, la parte de prevención, ¿no? Pero todavía no llegamos a tener una conciencia total. Igual ahora con estas normas que se están dando, la gente a veces
tal vez por el hecho de que piensan no van a gastar, las empresas, los pequeños negocios, en fin, o los grandes negocios también, no acatan estas normas y simplemente esperan el último momento para llenar la documentación que tienen que presentar. Así es. O cuando se les va a sancionar en algo, el mismo sistema, ¿no? Sí, pero actualmente en el mercado, las empresas pequeñas, si quieren trabajar con las empresas más grandes, las empresas más grandes les exigen que tengan un CTR, un CTR, la debida ley, para que puedan trabajar con ellos, por una simple razón, que la empresa que lo contrata es tercero civilmente responsable si le pasa algo a sus trabajadores. Así es, cuando se terciarizan los trabajos. Así es, cuando se terciarizan, por eso las pequeñas que trabajan con las grandes, porque por ejemplo, una empresa mediana contrata a otra empresa para que le realice, no sé, la limpieza, la seguridad. Entonces, esas empresas tienen que tener estos servicios, porque... Claro. Básicamente, por ejemplo, vemos ahora en Lima muchas obras, ¿no es cierto? También. Y estos constructores no tienen el 100% de trabajadores. Para eso están los contratistas, contratan a las empresas y ellos terciarizan muchos trabajos. O a veces por la capacidad personal, otras veces por la especialización de ciertas actividades. De ciertos rubros, esas actividades, ¿no? Entonces, son exigentes realmente para que estén bajo la norma. Aparte de los EPP completos que tienen que llevar, ¿no? Los equipos de protección personal, precisamente los seguros que competan, ¿no? Para poder tener la cobertura correspondiente, sean Vida Ley, STR, los que más incurren. Inclusive también en algunos casos exige que vaya un médico, que esté así es. En el caso que yo en la empresa donde trabajaba antes, cuando hay mujeres que tienen más de 20 mujeres que están en la posibilidad de tener o salir embarazada, la ley obliga a que tengan ahí un espacio donde pueden... hay un tópico, ¿no? Hay un tópico, ¿no? Necesitan tener un tópico, le obligan a tener un tópico, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, instituciones grandes, no solamente se trata de las empresas privadas, ¿no? Sino también los del Estado. Tienen que tener un tópico, una enfermera, una licenciada y un médico internista o general mayormente, ¿no? Para que puedan asistir, no solamente en el caso de accidentes, sino cualquier tema de salud que se presente, ¿no? Así es. Y esto está dentro de las normativas. ¿No? Cuando se trata de empresas menores, bien has dicho, ya no se necesita tanto presentar un área de salud representativa dentro de la empresa, pero sí que cumplan estas normas, ¿no? De seguridad y salud, tanto en espacios, en señalizaciones, en equipos de EPP, como hemos conversado, ¿no? Y estos pues, van a servir de protección en la parte de prevención para accidentes, que en eso tenemos que aprender mucho, sino que también el tema de salud, pues, porque hay ambientes que a veces no son los adecuados, hay personas que a veces sofocan, o como tú bien mencionaste hace unos minutos, la luz no es la adecuada, empieza a haber una desmejora en estos trabajos, ¿no? Entonces, sí es necesario la capacitación. Es necesario, muy necesario. Tenemos un video al respecto que habla de los conceptos. Habla de los conceptos de lo que es seguridad y salud. Correcto. Pasemos al video. Entonces. Pasemos a revisar el video. Procede. Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización de ejecución. Bueno, Marco, mira, hemos podido apreciar algunos conceptos de lo que es seguridad y salud para que la gente se vaya dando cuenta, ¿no? Las responsabilidades que tienen que tomar las empresas y también los trabajadores. Los trabajadores, es importante que los trabajadores tomen conciencia de lo que es seguridad y salud, sobre todo los riesgos que hay dentro de su trabajo, dentro del lugar de trabajo. Así es. Hay riesgos donde ellos tienen que conocerlo y tienen que saber, ¿no? Para que no suceda ningún accidente. Así es. Y si ven si hay algún, ahí también es una labor del trabajador, si ve que no se ha contemplado un caso, avisar a los responsables, al supervisor o al comité, para que tomen acción y puedan corregir. Así es. Mira que los riesgos van a ser también en diferentes dimensiones de acuerdo a los rubros, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Al tipo de empresa. Una textil es diferente a una empresa comercial, una fábrica va a tener siempre más riesgos que una empresa. Así es. Un call center, digamos, no tiene mucho riesgo, pero sí tiene riesgo. Pero existe. No, entonces siempre se empieza con una gestión de riesgo, ¿no? Al implementar el ST hay que primero hacer todo una gestión de riesgo, identificar todos los riesgos que existen. Es un proceso el cual debe acatarse, ¿no? Es un diagnóstico inicial donde se van área por área
lugar por lugar dentro de la empresa y claro, se identifican los riesgos, ¿no? Claro. Y eso es la parte inicial, ¿no? Ujú. Después de eso se conforma un comité. Ya. Un comité, digamos, las empresas, formar el comité son las empresas que tienen más de 20 trabajadores. Y ese comité está conformado por parte de trabajadores y parte de la empresa, ¿no? Ujú. La empresa designa a ciertos representantes Ya. y los trabajadores es una elección. Ujú. Eligen quiénes lo van a representar en ese comité para que vean la implementación de seguridad y salud, ¿no? Así de es. la ley, ¿no? De las áreas, la señalización, de la señalización, CPP que hemos todo. mencionado anteriormente. Así es. Sí. ¿No? Entonces, hay un procedimiento para hacer eso, ¿no? Que en ese punto nosotros tenemos una persona especialista dentro un equipo realmente especialista dentro de Reinicia 360 Ujú. que se encarga de hacer todos estos tipos de... Que ya lo vamos a presentar. Ya lo vamos a presentar en un momento más adelante, que son especialistas en el tema, ¿no? Y ellos se encargan. Entonces, no duden en llamarnos a Reinicia 360 si tienen este tipo de necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué beneficios tendría instalar un SSTT? ¿Por qué tenemos que hacer esta ¿Por qué inversión? tenemos que hacer esta inversión? Ujú. ¿No? ¿Cuál es el beneficio que tiene la empresa? Que tienen los trabajadores también, ¿no? Claro. Reducción de accidentes y enfermedades, porque estás haciendo preventivo, estás haciendo prevención. Ujú. Enfermedades, ¿por qué? Porque dentro de la ley también exige que se haga un examen anual, todos los trabajadores, ¿no? Un examen anual de varios tipos, tú que conoces más de eso, Ujú. de eso, se sacan, todo tiene que haber un registro de todos los exámenes anuales. Yo me Así acuerdo que en la empresa donde trabajábamos venían de todas partes, porque nosotros teníamos trabajadores en provincia, para hacerse su examen Ocupacional. ocupacional, ¿no? Así es, Tú que correcto. conoces más de ese tema que eres Sí, es muy, muy necesario siempre hacer el chequeo dentro de lo que es el examen ocupacional, que es parte de esta norma de seguridad y salud, ¿no? Es un control preventivo, realmente, Correcto. donde las personas se van a ir ajustando de acuerdo a las actividades que realizan, ¿no? Y precisamente los especialistas de salud, en este caso el médico, las enfermeras, van a ver qué tan óptimos están las personas, y caso que suceda alguna observación, estas personas van a tener que subsanarlas. Así Y la empresa también va a tener que tomar las medidas para que el trabajador pueda ejecutar como se debe ¿Cómo sus se debe, no? actividades. La empresa donde yo trabajaba, que tenía más de 200 trabajadores, había una fecha Ujú. que nos Así estaban a todos, íbamos a un centro de salud es. Sí. y nos sacaban el examen de todo lo que... Una evaluación completa. Evaluación completa, ¿no? Hasta el corazón y todo eso. La ¿no? vista del La corazón. vista, el corazón, Lo que es cardio, ¿no? la parte de la sangre, todo, ¿no? Sí. Y todo estaba registrado. ¿Por qué? Porque venía la SUNAFIL y le teníamos que mostrar todos los registros, Gracias. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿y eso qué beneficios tiene? Bueno, ese es cumplimiento legal, que para que no tengas ninguna sanción. Y después tiene un incremento de la productividad. ¿Por qué? Porque los trabajadores trabajan en forma segura, están tranquilos, entonces producen más. Hay menos enfermedades. Menos enfermedades, menos faltas en el trabajo. Faltas en el Entonces, trabajo. Y una reputación empresarial, Ujú. porque dicen, esa empresa sí Se preocupa por se los preocupa por trabajadores. los trabajadores, se Hay más preocupa por cumplir fidelización las en ese leyes. aspecto. Entonces, tiene una buena reputación dentro del mercado, ¿no? Eso es realmente los beneficios que tienen realmente las empresas que implementan el sistema de seguridad y La salud en el SST. trabajo, ¿no? La SST. Mira que dentro de esto es muy importante y es algo que todos debemos aprender. Sabemos que existe siempre un costo adicional, en este caso es una inversión para la empresa, pero es bueno que cumplan con las capacitaciones para que tanto se presente en la documentación. Al hacer estas capacitaciones, la documentación va a estar al día y los trabajadores estén al tanto
de qué es lo que tienen que hacer, cómo deben presentarse ellos a sus labores, qué equipos deben de llevar, si los ambientes son los adecuados, y siempre, como has mencionado muy bien, dentro de estos comités se van a formar los supervisores, para que ellos estén al tanto si es que existe alguna necesidad básica. Creo que una vez tuviste una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia en el trabajo donde yo estaba hace tiempo. Estaba como representante legal y llegué al centro de distribución donde tenía más de 50 trabajadores y vi a un trabajador que estaba en un andamio subido en la parte alta sin los equipos de seguridad, sin el arnés, el hombre araña. El hombre araña. Y lo primero que hice fue bajarlo y decirle baja inmediatamente con toda la seguridad del caso, ¿no? Con su respectiva sanción. Con su respectiva sanción. Convoqué a todas las personas que trabajaban, y dije, y esto que no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque sobre todo le hice reflexionar al trabajador que su vida no tiene precio. O sea, lo que está haciendo, me dijo, no, jefe, para sacar más rápido la mercancía. No importa, demórate un poco, pero tu vida no tiene precio. Claro, independientemente atrás, también hay una sanción a la empresa, y yo como representante legal me podía ir a la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, pero su vida no tiene precio, entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado en eso. Entonces, por eso es la capacitación, que es para sensibilizar y concientizar al trabajador, sí, que tome en cuenta esto, ¿no? Y nosotros, la capacitación tiene que ser integral. Nosotros en el episodio anterior hemos hablado de lo que es la capacitación, sí, y cómo se debe llevar una capacitación, ¿no? Y claro, en ese punto Reinicia 360 está en la capacidad de hacer una capacitación integral de todos, ¿no? Así es, nosotros les podemos dar toda la información, ejecutamos la guía de capacitación, porque no se trata solamente de una charla, ¿no? Y dentro de este tema de seguridad y salud, en la parte de los trabajadores, pues existen deberes que los trabajadores tienen que asumir, ¿no? El cumplimiento de la norma, lo primero, correcto, ¿no? Un uso correcto de los equipos de prevención de salud, de protección, los CPP, ¿no? Tienen que usarlos definitivamente. Sí. Notificaciones de riesgo si algo no es correcto dentro de las actividades y puede generar un riesgo laboral. Y la participación, pues, en estos programas, ¿no?, de capacitación. No solamente es que se den, no asistan, o se den, asistan y estén pensando en la novela de la noche anterior, ¿no? Sino que hay que ser considerados más que todo por nuestra propia salud y para hacer un buen desarrollo de las actividades, ¿no? Porque caso contrario, es cierto, van a existir sanciones, pero no se trata de las sanciones, se trata de la vida de nosotros. De nosotros, ¿no? De trabajador. Personas. Entonces, este tema de seguridad y salud en el trabajo es algo que, mira cómo será de importante que si una empresa tiene una movilidad propia y trae a los trabajadores desde sus ubicaciones, desde ahí parte el tema de seguridad y salud, ¿no? Tanto como la protección a través de los seguros, como el riesgo que puedan llevar cubierto precisamente por este tipo de normativas, ¿no? O sea que no solamente es dentro de las instalaciones, sino parte desde cuando se trata de que la empresa envía un vehículo, ¿no? Pero si el trabajador va rumbo, independientemente si sea o no sea movilidad de la empresa, si va rumbo al trabajo, cumpliendo una actividad, también está cubierto. Por supuesto. Hay trabajadores que salen de su casa a cumplir parte laboral, no necesariamente directo a la ubicación, al centro, sino de repente van a ver a uno de los proveedores o clientes que la empresa... Los vendedores, por ejemplo. Un vendedor, está dentro de las actividades. Así es. Entonces, ellos están en hora de trabajo, están yendo a visitar a un cliente, ¿no? Es más, el trabajador cuando sale de su casa y se está dirigiendo al trabajo, toma un colectivo, y el colectivo también es seguridad de trabajo. También porque está dentro de las actividades laborales. Todo lo que incurra en las actividades laborales pertenecen a esta norma, digamos, a esta ley, ¿no? Ahora,
Tenemos un invitado. Sí, precisamente, ¿no? El señor Edgardo Roncal es integrante de las empresas, precisamente, que son partners de Reinicia 360, y nos va a dar, pues, él como especialista ya los conceptos y los tips referente a la SST. A la SST, sí, él es, inclusive es parte de Reinicia 360, que se encarga de ver los SST, ¿no? Precisamente. Entonces, procede. Hola, Reinicia 360, actualidad y emprendimiento, hoy día tiene como invitado al señor Edgardo Roncal, director de Bolívar Valdés Sarabia Consultores en Gestión, o BVS Consultores en Gestión. Perfecto. Y vamos a tratar uno de los temas muy importantes para todas las empresas. En el programa anterior hablamos de MIPES, pero ya no estamos hablando solamente de MIPES, sino también empresas de régimen general a nivel nacional, que viene a ser la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este concepto? Si realmente es algo que los empresarios estamos como personas responsables a ver lo que es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, o es simplemente un mito más dentro de las organizaciones. No, yo creo que la seguridad y salud en el trabajo llegó para quedarse. Creo que es uno de los principales conceptos que podemos tener en esta tarde, César. Si bien es cierto, en nuestro país aún tenemos una gran brecha de informalidad, pero existen empresas, y el gran número de empresas, aún las MIPES, que tienen ya cercanía o conocimiento de lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Allá por agosto del año 2011, en el gobierno del presidente Humala, se aprueba una ley que hizo un antes y un después en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, tú lo debes saber. Y esa ley recogía lo que hasta en ese momento era un conjunto de normas que habían estado dispersas, ¿no? en el ámbito normativo. Sí. Habían algunas normas en petróleo o, por ejemplo, en minería, ¿no? Pero no había una norma que embargue a todas las empresas, tanto públicas como privadas. Así es. Entonces, esta norma, la 29783, recoge todas estas empresas, todo este tema normativo, pero pone un elemento que hace que todo el mundo como que le preste atención, que es penaliza con pena de cárcel el incumplimiento de la ley, y los gerentes generales eran los primeros responsables. Entonces, esta norma incluye dentro de su articulado una pena de 1 a 4 años por no tener implementado el sistema de gestión, y una extensiva de 4 a 8 si es que hay un accidente mortal, una enfermedad grave por su incumplimiento. Entonces, todo esto hizo pues que las gerencias, las empresas, además también que el Estado habló acerca de la SUNAFIL, esa Superintendencia Nacional de Fiscalización, y ahí iba a comenzar a formarse, que las empresas dieran un vuelco con respecto y comiencen a mirar la seguridad y salud en el trabajo. Como te dije, yo creo que llegó para quedarse, hay un momento, un quiebre, un antes y un después, y eso fue la aprobación, hoy la publicación de la ley 29783 allá por el año 2011. El año 2012 le siguió su reglamento con el Decreto Supremo 005-2012-TR, y el año 2013 también con los documentos técnicos y los formatos establecidos en el sistema con el Decreto Supremo 050-2013-TR. Fueron los inicios, ¿no? Y de ahí va más de 10 años con esta gestión. Prácticamente ha sido una compilación de normas en diferentes rubros que, como tú dices, llegó para quedarse. Y el punto es, los empresarios estamos haciendo caso de esto. ¿Por qué? ¿Porque existe una normativa o porque realmente han abierto los ojos de que también fuera de las normas es necesario para nuestros trabajadores? Porque existe una normativa y existe una sanción. Tú sabes que en nuestro país tenemos un modelo muy reactivo, ¿no? Es decir, necesita que sucedan las cosas y recién las vamos a hacer. Tenemos todavía ese chip. Sí, tenemos ese chip, lamentablemente, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos vivir normalmente en un chip, como dices tú, preventivo. Pero nosotros somos reactivos, que es todo lo contrario. Y eso lo vimos, si tú te recuerdas, hace ya unos años atrás, en la época del fenómeno de Niño, cuando perdimos, no sé, creo que como 100 millones, 1000 millones de dólares, de soles allá en la reconstrucción del norte. Y los especialistas decían que si nosotros hubiésemos invertido solamente como país el 10% de ese monto, de manera preventiva, nos hubiésemos ahorrado tanto dolor, tanta tragedia y todo lo demás. Bueno, es que lamentablemente el tema de prevención, tanto en salud, en seguridad y en otros rubros, todavía lo tenemos muy yo creo que sí, ¿no? Sí. Tenemos una cultura muy reactiva, ¿no? Los peruanos somos así, y en general muchas personas de Latinoamérica tienen ese tipo de reacción. Así es. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí encontramos empresas que tienen una gestión establecida. Tienen una gestión establecida, responden a una gestión ordenada, organizada, a una inversión correcta, a un entendimiento claro de lo que la norma establece.
y toman esto de manera positiva, que creo que lo vamos a seguir hablando más adelante. Gracias. Pero hay empresas que solamente reaccionan al momento, ¿no? Al requerimiento o a la exigencia de poder demostrar que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Creo que esa es la frase, cuando la exigencia ya está dada es cuando recién Sí, claro. hacen la llamadita a los consultores, a las empresas que nos pueden solucionar el tema, ¿no es cierto? De ahí nos están paseando mes tras mes para poder Sí. aceptar nuestra cotización. Y en el caso, por ejemplo, de que una empresa desee tomar conciencia y sea preventiva, ¿cuáles serían las acciones que se deben tomar? Yo creo que primeramente, César, la empresa tiene que tener un entendimiento claro de lo que quiere lograr y lo que es la gestión de seguridad en el trabajo. Ok. Entonces tiene que recurrir a una persona que los pueda asesorar, ¿no es cierto? ¿Influye en esto, disculpa que te corte, el rubro de la empresa? Sí, claro, sí, de todas maneras, ¿En qué sentido? ¿En el tipo de riesgo? Porque hay empresas que tienen más riesgo que otras, por lo tanto tienen otras exigencias diferentes. Y eso lo vamos a hablar, o sea, cuando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se dio en el año 2011, con la 29783, tenía un conjunto de exigencias que eran para todas las empresas, indistintamente si habían o no habían riesgos. Así estaba. Pero luego de ahí, por el año 2014, también junto con en el gobierno de Humala, cuando comienza ya esa vorágine, ¿te acuerdas tú? Esa levantada económica que el Perú tuvo por allá por el año 2013, Sí. comenzó a decaer. El gobierno del presidente Humala comenzó a dar un montón de medidas económicas, teóricamente, para frenar un poco la caída y manejar la reactivación económica. Y una de esas medidas fue ir cambiando algunas exigencias dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, la temporalidad de los exámenes médicos ocupacionales, que eran de manera anual, y al ingreso, durante y al retiro, se convirtieron en vía anual y así, hubieron algunos cambios. Pero había un elemento que siempre daba vuelta, ¿no? Que era si es que la empresa hacía o no hacía actividades de riesgo. Entonces, muchas empresas, que por ejemplo en ese entonces eran clientes nuestras, como por ejemplo los call centers, las oficinas administrativas, que habían estado invirtiendo en gestión de seguridad y salud del trabajo, en programas de vigilancia de salud, comenzaron a decir, no, lo tengo que hacer cada 2 años, y comenzaron a retroceder un poco con la inversión. Pero las constructoras, por ejemplo, cuando también teníamos clientes constructoras, tuvieron que mantener un sistema de gestión muy parecido al que ya venían manteniendo, porque estaban dentro de las empresas de alto De riesgo, mayor ¿no? riesgo, así es. Eso es más o menos más el cambio que hace una diferencia para la pregunta que tú me has hecho. Entonces, sí, las empresas que tienen alto riesgo, como construcción, y todas aquellas empresas pequeñas, subcontratistas, que están alrededor de empresas de alto riesgo como construcción, minería, petróleo o la grande industria, siempre van a tener una exigencia en cuanto a gestión de seguridad y salud en el trabajo, no porque ellas quieran hacerlo, sino porque la empresa que los contrata los va siempre a tener bajo una especie de, podríamos llamar, de constante auditoría, de control de sus documentos, ¿no? Entonces, muchas empresas se han acostumbrado, por ejemplo, a tener a su personal en planilla, que es uno de los requisitos que se piden permanentemente, que tengan el seguro vida ley, que tengan el SSTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, les piden el examen médico ocupacional y junto a eso con la gestión anual, ¿no? Entonces, hay empresas que han ido entrando a este ritmo, no porque entiendan que la ley los va a ayudar, sino porque es la parte de la exigencia basada en el tema de del riesgo, del tipo de labor a la cual van a prestar servicios. Mientras que otro grupo de empresas de carácter administrativo, por ejemplo, empresas que trabajan call centers, oficinas administrativas, a veces municipios, entidades del Estado, ya queda en función a cómo van a querer aplicarla, ¿no? Algunas sí tienen una gestión, otras son totalmente reactivas, ¿no? Y otras pasan en la sombra, y a veces, pues lamentablemente, el control no es exigente para todos. Considerando que somos un país aún centralista, ¿qué tanta difusión puede haber de este tipo de servicio que estás brindando a nivel nacional? Ha avanzado mucho. Hay muchos equipos de consultoría en gestión de seguridad y salud en el trabajo, te contaré. Recuerda que también hay toda una carrera, ¿no? en las ingenierías. Hay una ingeniería, ahora los ingenieros industriales tienen una especialidad, sí, UNI tiene una ingeniería de higiene industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que trabaja mucho la parte operativa. La parte de gestión es inherente a la gestión, ¿no? Normalmente vas a encontrar que en todo el Perú hay esta exigencia, ¿no? Donde en las grandes ciudades donde hay desarrollo económico siempre van a haber estas exigencias. Obvio que en Lima va a haber mucho más, ¿no? Claro. Siempre va a estar presente. Pero las empresas van a tener siempre que, como tú me decías, iniciar reconociendo la necesidad de que deben encontrar una persona que los pueda guiar, cuanto menos les pueda demostrar qué es lo que necesitan, a dónde tienen que apuntar,
y sobre eso poder orientar cabalmente su inversión, porque es una inversión la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Así es. Y dime, ya con la experiencia que tú tienes, ¿no? Como especialista en este tema, ¿tú piensas de que es lo correcto? Yo pienso que sí, yo estoy seguro que tú también, de acuerdo al tipo de riesgo, pero también no podría afectar en algo de acuerdo ya no al tipo de riesgo, sino al nivel de empresa. La ley es clara, ¿no? O sea, la ley, por ejemplo, cuando se aprobó, la 29783, establecía, bueno, junto con las normas conexas a esta aprobación, establecía que las empresas, por ejemplo, que tenían menos de 200 trabajadores, estamos hablando de 2011, ¿no? Con menos de 200 trabajadores tenían que desarrollar, por ejemplo, un programa de vigilancia de salud con la presencia de un médico ocupacional 2 veces por semana, 4 horas diarias. Estaba bien establecido. Y cuando las empresas tenían más de 200 trabajadores, este médico ocupacional pasaba 5 veces a la semana, 6 horas diarias. Era muy general la norma y afectaba mucho a las empresas. Cuando hubieron este cambio en el año 2014, ¿no? Cuando se modificó la ley y otros documentos técnicos que están alrededor de eso, como la resolución ministerial 312-2011 MINSA, que regula el tema de los exámenes médicos y los programas de vigilancia de salud, se pasó, por ejemplo, se subió esta valla de 200 trabajadores a 500. ¿No es cierto? Y te dicen ahora que tú tienes que tener un médico ocupacional de manera obligatoria cuando tienes más de 500 trabajadores. Así es. 5 veces a la semana, 6 horas diarias. Como parte del equipo. Como parte del equipo, de manera permanente, desarrollando los programas de vigilancia de salud. Y cuando tienes menos de 500, la norma dice que no hay un número mínimo de horas. Pero tú tienes que demostrar el trabajo del equipo de salud o del médico ocupacional a través de un programa y un plan de salud ocupacional. Entonces, el número ahí, por ejemplo, en la norma lo ha puesto bastante amplio, ¿no? Y la norma también te establece, por ejemplo, que hay ciertas particularidades en la gestión de la seguridad del trabajo para las microempresas, por ejemplo, ¿no? Las microempresas tienen un sistema un poco más abreviado, con menos registros, ¿no? Y también hay un número que es muy marcado en cuanto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, es cuando la empresa tiene más o menos de 20 trabajadores. Cuando tiene más de 20 trabajadores, va a ser necesario que se forme un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, de 4 a 12 miembros, que son el comité es el encargado de aprobación de toda la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y cuando tiene menos de 20 trabajadores, se tiene que elegir a un supervisor. Entonces, las cantidades de trabajadores influyen en la gestión propia de la empresa y también cómo la empresa también enfoca el tema de su gestión propia. ¿Por qué? Porque he visto empresas que a mayor número de trabajadores se presentan más contingencias y por lo tanto quieren estar preparados para esas contingencias. Esas son las empresas buenas, las que van desarrollando, ¿no? Pero hay empresas que, contrario a esto, antes de que tú sigas, César, a mayor número de trabajadores comienzan a hacer números, ¿no? Dicen, no, mayor la inversión y tratan de ajustar los procedimientos o tratar de pasarlos también, como dicen, por debajo de la mesa, y ahí comienzan las dificultades. Creo que ahí es el tema de cultura organizacional, donde todavía tenemos que cambiar el chip y le damos más importancia a la supuesta inversión que estamos haciendo en un inicio, porque si tomamos el tema de una forma preventiva, definitivamente cuando va a suscitarse algún caso, esa inversión va a ser nada en relación a lo que vamos a tener que corregir. Una multa puede llegar al $250,000 fácilmente. 1, el tema de sanciones. 2, ¿qué pasa cuando el personal empieza a faltar? ¿Por qué? Porque tuvo un accidente y es personal especializado. Claro. O sea, contratar un nuevo personal a veces cuesta más. A veces hay que evaluar, y eso creo que ya es tu campo, ¿no es cierto? El tema del impacto de horas sombra y todo lo demás, ¿no? Parece que te comento sí, claro, porque a veces uno cuando hace gestión de seguridad en el trabajo y les presenta, le dice, mira, tener un correcto programa de vigilancia y salud de los trabajadores, un correcto desarrollo de los preventivo en la empresa para evitar los accidentes, las enfermedades, luego a la larga te ahorra horas sombra porque evita los accidentes. A veces las empresas no lo comprenden hasta que pasa. Lo que pasa es que eso a veces yo lo puedo admitir en cierto punto cuando se trata de una empresa de servicios, porque los riesgos van a ser menores, ¿no? Un call center, ¿qué le puede pasar? Pues bueno, que se le caiga la computadora encima y no le va a pasar nada, por la escalera, una cosa así, ¿no? Pero cuando estamos hablando, ponte, de una conexión, si estamos dentro de servicios, inclusive, de una conexión que tenga que hacer Movistar, tomando como ejemplo la empresa, ya estamos hablando de colocación de postes, manos de obra en pistas. Entonces ya corren un riesgo diferente. Sí, pero mira, si te das cuenta, han mejorado mucho sus estándares de seguridad. Han mejorado. Es muy, muy marcado. En esta última década lo han mejorado. Sí, ha mejorado bastante. Mira, en San Miguel, por ejemplo, vivo en San Miguel, y están trabajando una subestación eléctrica muy cerca de mi casa,
y haciendo todo un conjunto de mejoras propias de la subestación. Ya. Y yo los veo, ¿no? O sea, todo el trabajo logístico que están haciendo, todo el trabajo de seguridad, los EPP, los trabajadores, los cascos, los guantes especializados, que no son... Ahora están considerando mucho el EPP. Muy buena Sí. inversión. Es más, ¿te recuerdas que antes a unos instaladores de cable Sí. venían con su escalera y se cargaban en cualquier lado, ¿no? Ahora tú te das cuenta que hay esos combis pequeñitas Tienen estaciones. que van jalando una Sí. especie de soporte donde ellos colocan la escalera y todo lo demás. O sea, han ido mejorando mucho en el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mira, hay cosas que sí han mejorado. Lo que sí veo que todavía ha mejorado, reconozco, pero en gran parte todavía les falta es... Tú sabes que hay un hilo, una línea imaginaria entre la ubicación que tienes para hacer una obra y la parte peatonal o vehicular. Porque yo veo obras donde los carros están pasando al límite de las obras y las grúas están protegiendo solamente sobre la altura, la ubicación de los materiales o insumos que tengan que utilizar. Pero ese hilo es de centímetros o de 1 o 2 Pero metros. eso es con respecto a la población, ¿no? Claro, pero ahí incurre el tema de seguridad también en el caso de las pólizas de seguros, ¿no? Que también está dentro de este tema. Claro, cuando tú me hablas acerca de la demarcación, hablas con respecto a cómo la obra impacta a la comunidad. Exacto. Es complejo, ¿no? Es complejo porque mira, ahí es donde viene, como te decía, la parte dentro de la empresa. Sí, han mejorado algunas. No, eso es algo que hay que reconocer. Pero en la parte hacia la comunidad, hacia ¿te la refieres tú? comunidad, claro. La No es inversión seguridad de y salud en el prevención, trabajo, podríamos no llamar la- exactamente, no. ¿no? Pero sí hay un grande tema Pero impacta porque, en la inversión. mira, yo asesoro a algunas empresas de construcción y es muy complejo. ¿Por qué? Porque Lima Centro es una ciudad consolidada. Así es. O sea, tienes a San Miguel, a Pueblo Libre, a Miraflores, a San Isidro consolidados. Sí, Entonces, bien demarcada. ¿no es cierto? Bien demarcadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a construir, por ejemplo, un edificio, vas a construir un proyecto de vivienda o de saneamiento, como en el caso que te estoy mencionando cerca de mi casa, que es toda una subestación que va a darle potencia a toda la zona de San Miguel. Es más, está mejorando iluminación, una barbaridad, ¿no? Pero es complicado porque te encuentras con calles que ya están listas, con vecinas que tienen sus ritmos, que porque el perro de ahí pasa por ese poste y todo lo demás. Entonces, el impacto de una obra hacia afuera siempre se va a dar. Es algo que... Y hay que entenderla, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comienza esta subestación ahí a unas cuadras de mi casa, es más, tuvo hasta un momento en la noticia donde salían que estaban en desacuerdo, que iba a haber problemas. Hasta salió, me acuerdo, un vecino de que dice que la subestación le había malogrado los equipos porque habían cortes de luz. La subestación ni siquiera estaba construida, Claro. y ya decía que los equipos le estaban malogrando. Tampoco no es así. Ujú. O sea, sí se necesita una subestación porque San Miguel ha crecido brutalmente, Así es. y con edificios de 20 pisos, 25 pisos, ¿no? Como en muchos distritos. Con ¿no? muchos Pero hay- distritos, y esto no te va a aguantar la energía, no te va a aguantar el agua, no te va a aguantar el desagüe, y es por eso las obras. Y te digo, yo, como te digo, tengo empresas que asesoramos en cuanto a construcción y no saben lo complejo que es. Por nosotros cerraríamos toda la calle. O sea, lo ideal es cerrar toda la calle, pero no se puede. Es muy difícil. Entonces, Es complicado. creo que es un gran reto para las personas, para la construcción, y créeme, genera muchos recursos, porque hay que poner señalizaciones, poner barandas, ¿viste? Estas como líneas anaranjadas de huequitos que te van señalizando. Claro. Pero también acá hay un grande componente, que como peatones somos un desastre. Ah, sí. Tú y yo que manejamos, Ese te damos es- cuenta, o sea, somos como sociedad, somos muy desorganizados, que nos estamos haciendo un poco el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú haces una señalización, sabes que están haciendo una obra, ¿no? Sabes que están haciendo una obra y tú Igual. quieres pasar por ahí, ¿no? Así es. Entonces, no hay esa voluntad. Y veo que yo veo que hay todo un trabajo especial, porque siempre hay Es un vecinos tema que de se cultura quejan. social. Creo que por ahí es Sí. mucho. Entonces, Sí. la seguridad y salud en el trabajo va más que nada de esa línea hacia adentro, hacia los trabajadores. Creo que las empresas que están haciendo este tipo de trabajo están haciendo grandes avances, ¿no? He visto que hay mucha preocupación al respecto de eso. Pero también no es porque sea una cultura en la empresa, es porque los estándares se han ido subiendo. La mayoría de esas empresas son subcontratistas. Entonces, la empresa principal recibe la exigencia normativa y lo que hace es trasladar esa exigencia hacia sus subcontratistas, ¿no? ¿Y esos subcontratistas están preparados para Sí, porque si no, no asumir contratan, ¿no? Si no, no contratan. o se preparan en el momento? No, ya hay empresas que... Hay algunos que ya han tomado conciencia y... Sí, hay empresas que ya manejan estándares de seguridad en el trabajo, pero como te digo, han sido llevados por la ola de Claro. que son contratistas. Imagínate, tú y yo tenemos, no sé, una empresa
de subcontratistas que hacemos labores civiles, obras civiles, ¿no? Hemos comenzado, tú y yo somos maestros de obra, somos 8 o 10 personas. Y de pronto nos llama, pues, Movistar, claro, que se va a hacer. Cuando vamos a ir a trabajar, ellos nos van a exigir a nosotros ciertos documentos de seguridad y salud en el trabajo. La primera vez nos van a hacer dar vuelta, porque nos van a pedir que los trabajadores vayan a exámenes médicos, habrá que sacar una póliza de SSTR, seguro de vida ley, poner a las personas en planilla para presentar todos los documentos. Pero conforme vas a ir tú contratando, te vas dando cuenta que mientras que te mantengas en el estándar, te van a seguir contratando y ya no vas a tener 10, sino 15 o 20 o 30 personas. Y es un control de continuidad. Claro, entonces las empresas ya han ido reaccionando a eso, ¿no? Me parece bien esa parte. Sí, pero siempre reactivo, ¿no? Siempre ha sido reactivo, Ese es ¿no? el tema. Sí. A eso viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tanto realmente estamos asimilando como empresas, como gerentes de empresas, el tema de capacitación? Yo creo que perdona, Gerardo, de que tú como consultor seas aceptado para que lleves estas capacitaciones y ellos consideren la parte preventiva. Yo creo que ese es un gran reto, ¿no? Porque la capacitación, y tú eres capacitador de muchos años, tienen ciertas consideraciones que también están recogidas en la ley. O sea, la capacitación no es reunir a alguien en un salón, pasarles un video y hablarles en una línea plana y decir, ya, fírmeme aquí. Eso no sí, con eso se cumple el formato. Sí. Pero muchas veces tú haces una retroalimentación en esa capacitación y no se ha quedado nada. La capacitación es un proceso que debe llevarse de manera adecuada, con el tiempo adecuado, con la posibilidad de poder evaluar al trabajador sobre los conocimientos que ha tenido, hacer una retroalimentación. Y eso lo dice la norma. La norma te dice que, por ejemplo, toda empresa debe implementar un programa de capacitaciones, todos los trabajadores deben recibir no menos de 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo. Y que se continúe. Y ¿no? Muy aparte de todas las demás que puedan tener, hay empresas que optan por capacitaciones mensuales, ¿no? Mucho depende ya de la empresa. Y hay empresas pues que realmente se dan el tiempo, ¿no? Y la norma establece. Hay que explicarles el tema, desarrollar el tema con temas audiovisuales y luego hacer una especie de sinergia con los trabajadores para poder luego evaluarlos y ver cómo quedaron los conceptos. Así también te dice la norma, y hay muchas empresas que a veces no lo hacen. Los gerentes van a responder en función a las necesidades. Hay gerentes que lo que te dicen es, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? Hay gerentes que les encanta patear, dicen, lo podemos hacer después, ¿no? Porque al final son horas hombre, ¿no? Y lo que hemos tenido, y me ha pasado muchas veces, es que, por ejemplo, una jornada de capacitación tiene que desarrollarse durante todo el día. ¿Por qué? Porque obvio no puedes afectar el proceso productivo de la empresa, porque la ley dice que la capacitación debe hacerse en la jornada laboral. Y si la haces fuera de la jornada laboral, tienes que reconocer a las horas. Ese es un tema bien complicado, te contaré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una empresa textilera, que hemos estado hace unos meses por ahí, tiene 400 trabajadores aproximadamente entre administrativos y los diferentes ámbitos de la textilería, ¿no? Corte, planchado y todo nada. Entonces, al final ellos lo que tienen que hacer es tenemos que fijar el día con mucho tiempo, estar toda la jornada, casi todo el día, en grupos de más o menos de hora y media cada grupo, que más o menos es el tiempo que los pueden soltar, como dicen ellos, para poder capacitarlos por grupos. Entonces podemos realizar con grupos de 60, de 70, que van sacando, ¿no? 10 de cada área y a fin de que las áreas no se afecten. Hay que también ser muy flexibles en ese tema, encontrar la manera, ¿no? Usualmente se hace así, ¿no? Sí, cuando claro. son un número de trabajadores para tener una capacitación mucho más continua y especializada sobre algún tema, ¿no? Sí, claro. Y ahí, como te digo, los gerentes van a reaccionar en función a qué tanto también ellos manejan en seguridad del trabajo. Hay gerentes que conocen mucho esto, o vienen de empresas o de lugares donde se han formado en gestión de seguridad del trabajo y entienden que hay elementos que sí, pueden afectarles a veces un poco de presupuesto, pero que hay que llevarlos como parte de la gestión, de la mejora continua. Y hay gerentes que no, que van a reaccionar nada más, van a reaccionar al requerimiento, van a reaccionar de repente a la exigencia de la prevención de riesgos o a la necesidad de que esto esté avanzado para que no tengamos dificultades más allá. Pero, como te dije, en muchos de los casos que ahora encontramos es que si lo podemos patear, si lo podemos ahorrar, lo vamos a hacer, ¿no? Eso es normalmente Esa es una realidad. Una realidad que todavía tenemos muy presente en la mayoría de empresas. Bueno, realmente, Edgardo, este tema es amplio. Quisiera comprometerte para en una segunda reunión poder claro, detallar eso solamente de introducción, hay muchísimo algo, que hablar, hay ¿no? bastante, algo más específico. Bueno, tú sabes que este es un podcast. Tiene un tiempo determinado, la gente le va a tomar interés siempre a lo que necesita, como en toda especialidad, pero es muy interesante y algo que debemos reconocer es que todas estas normativas y todas estas acciones van sobre la salud de las personas y la forma de trabajo, en la cual nosotros deberíamos cambiar un poquito para estar trabajando de una forma precisamente, valga la redundancia, más segura.
No solamente hacer la labor de trabajo en la cual uno llega y bueno, pues llego y me concentro en mis horas de trabajo y una vez que estoy a mitad del día ya estoy pensando en salir, otras personas llegan y están recordando el lonche de ayer o la telenovela o qué pasó en el noticiero, ¿no? Por ahí un accidente más, en fin, pero creo que el 99%, por decir un porcentaje, piensa o se preocupa de qué cosa me puede llegar a pasar sin crear una psicosis, simplemente de que hay que tener cuidado en las cosas y en los ambientes. Yo creo que uno de los elementos que tenemos que entender es de que los modelos siempre van a ser preventivos. La prevención es lo mejor que podemos existir. Así como, por ejemplo, la medicina ahora ha entendido que la salud preventiva es la más barata, porque a la larga te ahorra muchísimo. En cuestión de la seguridad y salud en el trabajo, también es importante que encontramos que la prevención descansa sobre eso. Entonces, la prevención es el instrumento que tiene que ser parte, no solamente del empleador, sino también del trabajador, porque al final el propósito de la seguridad y salud en el trabajo es cuidar la salud del trabajador, en sus tres elementos, ¿no? Biológico, psicológico y social. Porque el ser humano, que luego es trabajador, es esa unidad, biológica, psicológica y social, y la gestión de seguridad y salud en el trabajo no es más que esa forma de poder proteger esa salud en esos tres ámbitos durante las horas en las cuales estás trabajando para tu empleado. Y reconocer de que la mejor inversión siempre es el recurso humano. Por supuesto, ¿no? Sí, los trabajadores son una gran inversión, más la especialización que tú puedas encontrar, la experiencia que encuentras en algunos trabajadores a veces repercute mucho en bien de la empresa y por lo tanto también hay que entenderlo de esa manera. Perfecto, Edgardo. Bueno, entonces quedas comprometido para una segunda Cuando tú reunión. quieras hacer, sí, podemos resolver preguntas, podemos ampliar un poco más el tema, es muy amplio el tema, podemos hablar de prevención, de gestión, de la planificación, así es, seguridad, salud en trabajo en microempresas, hay muchos temas que podemos seguir tocando conforme tus oyentes o todos los que te siguen aquí en las diferentes redes puedan también requerirnos. Perfecto. Entonces, bueno, continuando con el programa, nos queda más que decir, procede. Excelente, Marco. Mira, todo lo que ha conversado Edgardo digamos que nos presenta una realidad diferente, ¿no? La cual tenemos que asumir como empresarios, ¿no? Correcto, es un experto, ¿no? Es un experto. Esta empresa BBV Consultores, parte integral de nuestro equipo Reiniger 360, demuestra la capacidad que se tiene para que como consultores demos a conocer a todas las empresas para que asuman este tipo de responsabilidades, ¿no? Y que los trabajadores también se den cuenta que no solo se trata de que la empresa asuma esto, sino de que tienen que cumplir. Cumplir, como ha explicado, ¿no? En la entrevista, muy didácticamente, las leyes, las normas, cómo ha ido surgiendo, cómo se ha ido reduciendo algunas restricciones o algunas obligaciones que tenían las empresas, ¿no? Ser conocedor del tema. Y mira que es el principio, porque como bien dijo, el tema es para largo. Con él tenemos para hablar, pues, bastante. Claro, porque por cada tipo de obligación que tienen las empresas, hay que hacer varios pasos, varias cosas, y hay que continuar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es tener un lugar donde debe estar el médico, donde tienen que tener, cómo deben ser los registros, qué deben registrar, y esa data es sensible también. Sí, así es. Entonces es sensible, tiene que estar bien resguardada, porque ahí entra otra ley, que es la 2973, que es seguridad y protección de datos personales, que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y el IPER, ¿no? Lo que hemos hablado del IPER, que hay que implementar el IPER, donde hay que reducir los riesgos que estás haciendo en cada uno de los riesgos, el tratamiento de los riesgos, ¿no? Que eso también, pues hay temas bastante para conversar, muy amplio, ¿no? Sí, muy amplio, ¿no? Pero aquí le hemos dado unos tips donde ha centrado más o menos el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Así es, como bien dice Edgardo, esto es algo que ha ingresado para quedarse en el Perú. Y ojalá que tomemos conciencia, pues, de estas normas, de estas leyes, más que todo para protección de nosotros mismos, ¿no? Correcto, sí, es sobre todo eso, ¿no? Como dije, la vida no tiene precio, y esto es para protección de nosotros, los trabajadores, ¿no? Las personas. Así que fomenta también un mejor desarrollo económico dentro de las empresas, en tal caso social, a nivel nacional,
y el cuidado pues de las personas, ¿no? En un mejor ambiente laboral, en un ambiente saludable, que, valga la redundancia, es esencial para la productividad, para la competitividad, ¿no? Para el bienestar en general de todos, ¿no? Claro, es implementar esto, el SST, mejora el clima laboral, ¿no? Por supuesto, porque tienes definitivamente. Ahí, entonces, simplifica los procedimientos, fortalece con los mecanismos de control y todo, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo implementar el SST, ¿no? Así es. Ya estaremos en otros programas ahondando mucho más en ya casos puntuales sobre esto, porque ahora que vemos, uno sale a Lima y encuentras construcciones, Lima sigue creciendo en forma horizontal, personas que no han salido todavía a provincia o que poco salen, están creciendo algunas ciudades, ¿no? Dios quiera que en las próximas décadas el Perú ya deje de ser un país centralizado, ¿no? Esperemos que también con toda esta inversión asiática las cosas mejoren a corto plazo o a mediano plazo al menos, y se vaya dando pues un sostenimiento económico mucho mayor, ¿no? Correcto, claro. Es importante esta inversión, ¿no? Sí. Porque yo le tomo una inversión en la vida, porque de eso depende a veces unos riesgos que uno no mide y te puede costar la vida, ¿no? Así es, así es. Bueno, en tal caso, yo creo que agradecemos bastante la participación del señor Edgardo Roncal, nuestro socio, director general de BVS, como consultores en gestión. Y no queda más que decir que aquí en Reinicia 360 estamos aptos para resolver todas las inquietudes, ¿no?, de todas las personas que emprendan negocio, aquellos negocios que ya están en formación, de las empresas que quieran expandirse, surgir un poco más, fortalecer los temas de procesos, ¿no?, mejorar los temas de control, las capacitaciones en cualquiera de las áreas y los temas competentes. Sí, así claro. que la parte tecnológica, tecnológica, todo lo que es tecnología. Y no se olviden siempre de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Reinicia 360, marcando la campanita. Así es. Para que le lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos, nuevos programas que vamos a ir nosotros publicando en nuestro canal. Así es. Inscríbanse, ya saben, los teléfonos siempre el 98 40 196 74 y el 940 206 800. Perfecto, saben que nuestros socios siempre Altan International, Ivo Marketing Digital, contamos ya con la presencia de BBVS Consultores en Gestión. Estamos dispuestos para solucionarles todas las inquietudes. Ok, entonces yo creo que nos veremos en el próximo episodio. Procede. Este programa es auspiciado por Hyperbaric International Group, Ivo Marketing, Centro Oftalmológico Vista, Smart Marketing, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, BBVS Consultores en Gestión SRL, Cámara de Comercio de Lima, Paredes Cano y Asociados, Altac International.